La suave luz de las lunas se filtraba a través de las finas cortinas del pequeño dormitorio de Holden, proyectando sombras sobre él. Antiguos muros de piedra, yacía en su colchón de paja mirando al techo, incapaz de. Para dormir, sus pensamientos vagaron entre los libros que había estudiado antes ese día, volúmenes llenos de la historia de elfos, enanos y la mención ocasional de criaturas mucho más allá de su mundo y su extraña compañera de clase Liel, había algo desconcertante en ella. Hermoso éter incluso con piel que brillaba tenuemente especialmente en la oscuridad. Sus ojos no se parecían a ninguno que hubiera visto antes, profundos charcos de plata casi reflectantes. Con las pupilas rasgadas como las de una serpiente, sospechaba que no era humana, pero nadie. Otra cosa que parecía cuestionarlo era que Lío era tranquila y misteriosa, manteniéndose apartada en él. Academia, pero desde que los habían asignado como compañeros de estudio, Holden no podía quitarse la sensación de que estaba observándolo y estudiándolo tanto como los textos antiguos que leían juntos. Había escuchado historias de los más antiguos. Los rumores de los estudiantes sobre sus extraños hábitos, como su piel brillaba como metal fundido a la luz del sol, como nunca parecía comer, pero esos eran solo rumores, ¿verdad? Los ojos de Holden finalmente comenzaron a cerrarse cuando un suave golpe resonó por la habitación y su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. Era medianoche, nadie debería visitarlo a esta hora, pensó en ignorarlo esperando que quien quiera se iba a ir, pero el golpe volvió a sonar más insistente, esta vez con un suspiro. Holden se levantó de la cama descalzo sobre el suelo de piedra fría y se acercó a la puerta. Dudó, puso la mano en el pestillo antes de finalmente abrirla. Se quedó allí, su presencia envió un shock a través de su sistema. Ella estaba vestida con un vestido largo y fluido de algún extraño material casi translúcido que se aferraba a su esbelta forma. Sus ojos plateados brillaba en la tenue luz y su piel, ahora bañada por la luz de la luna, parecía brillar como una espada caliente recién salida de la forja. Pero lo que más le llamó la atención fue el brillo del sudor en su frente y el leve temblor en sus extremidades. Holden, su voz era apenas un susurro suave y suplicante. Necesito tu ayuda, Holden. Parpadeó intentando darle sentido a lo que estaba viendo. Lío, ¿qué estás haciendo? Aquí es medianoche y no tengo tiempo para explicar. Ella jadeó, su voz tensa. Por favor, estoy ardiendo por dentro, necesito que me ayudes. El corazón de Holden se aceleró y dio un paso atrás dejándola entrar a la habitación. La temperatura se disparó de inmediato, su cuerpo irradiaba calor como un horno y se tambaleó hacia adelante, colapsando sobre su cama. Agarrándose el estómago como si le doliera. ¿Qué le pasa?, preguntó Holden. El pánico empezó a apoderarse de él. Subir en su pecho. ¿Estás enfermo? No, gimió su voz. Caballo, es mi cuerpo. La atmósfera aquí en este mundo no es compatible con mi especie, me estoy sobrecalentando. Y no puedo controlarlo. Holden tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? Para hacerlo, ella lo miró, sus ojos plateados brillaban con una extraña intensidad. Necesitas calmarme, no puedo soportarlo más. Su mente se aceleró, nunca lo había hecho. No había lidiado con nada parecido antes. Lío no era solo humano y no tenía idea de cómo. Para ayudarla. Yo no sé cómo, balbuceó retrocediendo. Esto es demasiado. No estoy, por favor, Liel interrumpió, su voz cargada de desesperación. Me he estado conteniendo demasiado tiempo, ya no puedo, te necesito. Holden se congeló. Había algo en su tono, algo crudo y desenfrenado que le envió escalofríos por la columna. Su cuerpo temblaba y se sonrojaba. Ahora prácticamente brillaba y el calor que emitía era casi insoportable, pero era la forma en que lo miró, como si apenas pudiera sostener algo retorcido dentro de él. Dijo, no puedo hacer esto. Sacudiendo la cabeza más para sí mismo que para ella, tiene que haber otra forma. No hubo tiempo, Liel lloró, su voz se elevó con urgencia, extendió la mano y agarró su muñeca con una fuerza sorprendente. Le quemaba la piel contra la de él, pero no le dolía. Solo intenso como estar demasiado cerca de una llama. Por favor, si no me ayudas yo podría morir. La respiración de Holden se quedó atrapada en su garganta. Morir. No estaba listo para algo así, pero el miedo en sus ojos era real,
Su mente luchaba consigo misma. Quería ayudarla, pero algo en esto parecía peligroso, no solo físicamente. Pero emocionalmente él empezó con voz temblorosa, te lo ruego, susurró. Su voz se quebró cuando su agarre en su muñeca se hizo más fuerte. Ayúdame. Aulden dudó. Por un momento más, pero luego, al verla al borde del colapso, algo se quebró, no podía dejarla así. No podía vivir con la idea de que su inacción pudiera causar su muerte, se arrodilló junto a la cama y respiró hondo. Aliento, colocó sus manos sobre sus hombros en el momento en que su piel tocó la de ella, el calor lo atravesó como un ola. No era solo calor físico, era algo más profundo, algo primordial. El corazón le latía con fuerza en el pecho y por una fracción de segundo se sintió abrumado por la sensación. Lío dejó escapar un suave jadeo. Su cuerpo se relajó ligeramente bajo su toque. Gracias, susurró su voz. Holden temblando no respondió, no podía, estaba demasiado concentrado en lo que estaba sucediendo. Mientras sucedía, sintió que algo dentro de él se movía como una energía que pasaba entre ellos. Sus instintos le decían que se alejara, pero no lo hizo, mantuvo las manos sobre su piel ardiente. Su piel intentaba expulsar el calor de su cuerpo hacia el aire fresco de la noche, pero entonces sucedió que su cuerpo se arqueó debajo sus manos y con una oleada repentina e incontrolable el aire a su alrededor pareció crepitar con una extraña energía. Holden se quedó sin aliento cuando sintió un tirón intenso, como si algo en lo profundo de él fuera atraído hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, los brazos de Lie lo envolvieron y lo atrajeron hacia ella y hacia todo lo demás en el mundo. Habitación. La noche se desvaneció en calor y luz. A la mañana siguiente Holden se despertó. Empapado en sudor, sus extremidades enredado en sus sábanas, se enderezó de golpe su corazón. Corriendo, pero la habitación estaba vacía, Liel se había ido, se sentó allí en un silencio aturdido. El recuerdo de la noche anterior aún estaba vívido en su mente. Si todo hubiera sido real, él bajó la mirada hacia sus manos, casi esperando que todavía ardieran por el calor, pero estaban frías y entonces su mirada se posó en ellas. En una pequeña mesa junto a la cama, garabateadas apresuradamente en un trozo de pergamino, había 2 palabras en una extraña escritura alienígena que había. Nunca lo había visto antes. Lo siento, y con eso Holden supo que lo que fuera que había pasado. Lo que pasó entre ellos fue solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Holden imaginó que miraba la nota, la escritura alienígena parecía latir con un pulso oculto. Lo que significa que su corazón latía con fuerza mientras trataba de reconstruir los eventos de la noche anterior. Liel había acudido a Helen. Desesperación y en su confusión la había ayudado, pero ahora ella se había ido dejando solo una disculpa críptica de lo que había pasado entre ellos y por qué sentía esto. Con una sensación ominosa de fatalidad inminente, sacudió la cabeza tratando de disipar la niebla de confusión que nublaba sus pensamientos. Se puso de pie y rápidamente se vistió con su sencilla túnica y pantalones, poniéndose las botas. La academia estaba afuera. Los estudiantes e instructores comenzaron sus rutinas diarias, pero Holden no podía concentrarse en eso ahora, necesitaba respuestas en su mente. Corrió con preguntas, pero un pensamiento seguía surgiendo: Lario no era humano, tenía. Sabía que en algún nivel, pero la intensidad de anoche, el calor, la energía, estaba más allá de todo lo que podía comprender, y el sentimiento que había surgido entre ellos había sido demasiado poderoso para ignorarlo. ¿Estaba ella en peligro ahora? Fue él quien agarró su mochila y la llenó con libros y pergaminos con la esperanza de que, en algún lugar del texto antiguo que había estado estudiando, habría alguna pista sobre los orígenes del Elo, al menos una explicación de lo que le había sucedido mientras se dirigía a la biblioteca de la academia. Holden sintió que lo seguían unos ojos. La paranoia le picaba en la nuca, aunque se decía a sí mismo que era solo su imaginación, pero cuanto más avanzaba, más se desmoronaba. Cuanto más se daba cuenta, más gente susurraba a sus espaldas. Algunos le dirigían miradas extrañas y otros, por lo general, asentían. Él, al pasar ahora, apartó la mirada, frunció el ceño acelerando el paso. Había dicho. Ya se había difundido lo sucedido. No podía ser, nadie lo había visto. Entró en su habitación y ella había desaparecido antes del amanecer, pero aún así algo se sentía extraño.
El camino de Holden lo llevó a través de los pasillos de Winding Stone de la academia y a la enorme y mohosa biblioteca donde los estantes se alzaba sobre él, lleno del conocimiento acumulado durante siglos, y encontró su mesa habitual en la esquina trasera. Aislado de miradas indiscretas, el bibliotecario, un enano severo llamado Bugrim, le asintió. Cuando pasó, pero afortunadamente no hizo preguntas, Holden se sentó y sacó él. El primero de sus ojos de Scroll se escudriñó los pies con urgencia febril que necesitaba saber qué era Lia, de dónde venía y si estaba en peligro, pero las respuestas no eran fáciles de encontrar. Pasaron las horas, la luz de las altas ventanas cambiaba a medida que avanzaba el día, pero cada libro, el texto antiguo solo insinuaba posibilidades, nada concreto, frustración, asintió y cerró de golpe el último libro cerrado frotándose las sienes. Esto no lo llevaba a ninguna parte. Holden una voz. Ed interrumpió sus pensamientos con suavidad pero firmeza, levantó la vista y se sorprendió al ver a Rowan, uno de los mejores estudiantes de la. De pie sobre él, Rowan era un elfo alto, de rasgos afilados y ojos penetrantes. Ojos verdes y un aire de superioridad. Holden nunca había hablado mucho con él más allá de amables asentimientos, pero ahora esos ojos lo perforó con una intensidad inquietante. ¿Le has estado haciendo preguntas? Rowan dijo su tono cuidadoso pero con un dejo de acusación. A Holden parpadeó. Yo. Los labios de Rowan se afinaron en una estrecha línea sobre el hiel ante la mención de ella. A Holden se le encogió el estómago al pensar que su investigación era discreta. Pero claramente había subestimado lo rápido que se propagaban los rumores en la academia. No sé de qué estás hablando. Holden se quedó de pie y tratando de pasar junto a Rowan, el elfo se interpuso en su camino. Su expresión no es divertida, no te hagas el tonto, todos han notado tu forma de ser. La he estado mirando especialmente después de que anoche el corazón de Holden dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con que anoche nadie vio nada? Rowan entrecerró los ojos. No estamos. La ciega Audenleal no es lo que parece y tú tampoco lo eres después de la última noche. Holden apretó los puños sintiendo una oleada de ira crecer en él. No sé. ¿De qué estás hablando?, repitió, aunque el nudo en el estómago le decía que Rowan sabía más de lo que dejaba ver. La mirada del elfo se suavizó un poco. Mira, no soy tu enemigo, solo quiero. Sepa la verdad, la gente está empezando a hablar de ella, de ti, cosas extrañas. Están sucediendo cosas y hay mucho en juego. Lo último que necesitamos es más atención. Especialmente de aquellos fuera de la academia. Holden hizo una pausa y consideró sus palabras cuidadosamente. ¿Qué quieres decir con eso? Afuera de la academia, Rowan miró alrededor de la biblioteca bajando la voz. Al consejo no le gustan los forasteros, especialmente los que son como Liel, y si se enteran. Si lo que sea que esté pasando entre ustedes dos, no terminará bien para ninguno de los dos. Holden tragó saliva con fuerza. El consejo, el órgano rector de la academia, era notories. Por sus duros métodos para tratar con aquellos que rompían sus estrictas reglas, especialmente cuando se trataba de magia o. Si las criaturas extrañas descubrieran la verdadera naturaleza de Liel, probablemente la perseguirían y él sería tildado de traidor incluso por asociarse con ella. Rowan estudió su rostro como si intentara evaluar el próximo plan de Holden. Muévete si quieres ayudarla, tienes que ser inteligente al respecto. Puedo ayudar, pero tú. Necesito contarme todo. Holden dudó. ¿Podría confiar en Rowan, el elfo? Siempre había sido distante y distante, pero ahora estaba ofreciendo un salvavidas y sí. Lo que dijo Rowan era cierto. Entonces las apuestas eran más altas de lo que había imaginado antes de que Holden pudiera hablar. El sonido de pasos apresurados resonaron por el pasillo. Tanto Holden como Rowan se giraron hacia la entrada justo cuando un mensajero los esperaba. Irrumpió en la biblioteca sin aliento y con los ojos muy abiertos. Holden, el joven muchacho, gritó. Su voz se quebró con urgencia. El corazón de Holden se aceleró. ¿Qué pasa? La cara del niño estaba pálido mientras jadeaba las palabras. Ha habido un ataque. Luriel. Ellas se la llevaron, la sangre de Holden se heló, la habitación parecía girar a su alrededor.
El peso de las palabras se asentó en él, tomado por quién, por qué Rowan le agarró el brazo. Cara seria, no tenemos mucho tiempo, si se la han llevado quiere decir que saben que estamos. Necesita moverse rápido. Holden asintió. El miedo en su pecho se endureció hasta convertirse en resolución. Ya no había opción, no podía huir de esto, tenía que encontrar a Leo antes de que. Era demasiado tarde, el bosque que rodeaba la academia era espeso y amenazador, sus antiguos árboles se erguían altos como árboles silenciosos. Los centinelas Holden y Rowan se movieron rápidamente a través de la maleza siguiendo el débil rastro de la tierra perturbada. Su mente corría mientras pensaba en lo que le podría haber pasado a Liel, quien podría habérsela llevado. ¿Tienes alguna idea de quién? ¿Querría secuestrarla?, preguntó Holden con la respiración agitada mientras avanzaban. La expresión de Rowan era sombría. No se trata de ella específicamente, se trata de lo que ella es. Te dije que hay gente aquí que no confía en los forasteros, especialmente no. El corazón de Holden dio un vuelco ante la mención de la palabra que había sospechado. Por supuesto, pero escucharlo en voz alta hizo que todo fuera más real. Leo no era solo un compañera de clase inusual, ella era de otro mundo, pero ¿qué querían con ella? ¿Qué había hecho para merecer esto? Mientras se adentraban más en el bosque, los pensamientos de Holden seguían volviendo a la noche antes del calor, la conexión entre ellos, la forma en que ella se había derrumbado. En sus brazos había algo más profundo que él aún no entendía, finalmente los árboles. Dio paso a un claro y a Holden se le quedó la respiración atrapada en la garganta. En el centro del claro había un grupo de hombres vestidos con túnicas. Las figuras estaban de pie alrededor de un lial que saltaba y luchaba por escapar. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas y cantaban en voz baja. Lenguaje visceral que envió escalofríos por la columna vertebral de Holden. Llegamos demasiado tarde, Rowan. Susurró su rostro pálido, el corazón de Holden latía con fuerza mientras miraba la escena ante él. Él no puede quedarse aquí parado. La mano de Rowan agarró su hombro, sujetándolo. Tenemos que volver, debemos ser inteligentes, si atacamos, la matarán a ella y a nosotros, pero Holden no estaba. Escuchando su sangre hervía, sus músculos se tensaban mientras observaba a Lario Ride. En las garras de sus captores, ella había acudido a él en busca de ayuda y ahora estaba a punto de ser sacrificado o peor por su culpa. Sin pensarlo, Holden se lanzó hacia adelante rompiendo desde el agarre de Rowan y en ese momento todo cambió. El corazón de Holden tronó en su pecho mientras corría hacia el claro, sus pies apenas tocaban el suelo y podía oír las protestas distantes de Rowan, pero fueron ahogadas por la sangre que golpeaba en sus oídos. Su visión se centró solo en la forma atada de Lel y las figuras oscuras que la rodeaban. Los cánticos eran más fuertes ahora, creciendo en intensidad como si estuvieran construyendo. Hacía un terrible crescendo, cada instinto le decía que se detuviera a pensar y a planificar, pero no pudo cuando Liel. La vida estaba en juego, irrumpió en el claro con los brazos abiertos mientras gritaba. El cántico cesó abruptamente y las figuras encapuchadas se giraron al unísono para mirarlo con sus ojos fríos y sin vida. Brillaban debajo de sus capuchas y sus miradas parecían ojos en la piel de Holden, quien se detuvo en seco. Al darse cuenta de lo superados en número que estaban, había al menos 6 de ellos, todos armados con dagas de aspecto cruel y envueltos en las mismas túnicas oscuras. No hablaban, pero su presencia silenciosa era lo suficientemente amenazante. Iria yacía en el suelo. Sus manos y pies estaban atados con cuerdas de luz brillante y su piel pálida estaba empapada en sudor. Su cabello plateado se pegaba a su rostro mientras luchaba semanalmente. Sus ojos, usualmente tan vibrantes, eran aturdidos por el agotamiento y el dolor. Todos sintieron la oleada de ira tan poderosa que casi lo cegó. ¿Qué le estás haciendo?, exigió con la voz quebrada por desesperada. Una de las figuras dio un paso adelante, quitándose la capucha para revelar un rostro envejecido y curtido. Sus ojos eran tan frío como el cielo invernal y su boca torcida en una sonrisa cruel. Esta criatura escupió la palabra como si fuera veneno. Es una abominación, un forastero que amenaza nuestro mundo, nuestra propia existencia. Las manos de Holden se apretaron en puños. No hizo nada malo, déjala ir,
El anciano sonrió ampliamente e inclinó la cabeza. Como si Holden fuera un niño divertido. Eres un niño tonto, no tienes idea de lo que esto es. Todo lo que es capaz de hacer es un recipiente para la destrucción enviado aquí para traer ruina a todos nosotros. El consejo, deberíamos habernos ocupado de ella en el momento en que llegó, pero eran demasiado ciegos y débiles, así que tomamos asuntos en nuestras propias manos. El puesto de Holden corrió un barco hacia la destrucción de que estaba hablando. Leo no era una amenaza, ella era Lial, la chica que se sentaba a su lado en clase. Que sonrió tímidamente cuando lo sorprendió mirándola. La chica que había acudido a él en necesidad, confiando en él. No había forma en que ella podría ser lo que este hombre afirmó. Que estás equivocado, Holden dijo con los dientes apretados, que ella no es una amenaza, necesita ayuda. Los ojos del anciano brillaron con algo parecido a la lástima. ¿Crees que la entiendes? ¿No crees? Porque ella vino a ti, te confió que eres especial, pero no entiendes lo que has desatado antes.